La diabetes es una de las principales causas de muerte en México. Y bueno, desde luego hay muchísimas cosas que tratar sobre este tema. La obesidad y el sobrepeso son detonantes de esta enfermedad. Por ello, se recomienda tener una alimentación balanceada, hacer ejercicio y, bueno, pues por lo menos 3 veces a la semana estar activos. Hoy vamos a hablar sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los 665.688 fallecimientos ocurridos en 2015, el 15% se dieron por padecimiento de diabetes mellitus, principal causa de muerte en México. Esta enfermedad se caracteriza por la alteración en la producción o acción de insulina en el cuerpo humano y es considerada como una enfermedad crónica degenerativa y uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. Cada hora se diagnostican 38 nuevos casos de diabetes. Además, se comprobó que la tasa de mortalidad por esta enfermedad es mayor en varones que en mujeres. Entre el 30 y 55% de las personas con diabetes desconocen que la padecen, lo que aumenta el riesgo de una muerte temprana debido a un diagnóstico tardío. Algunos expertos en la materia atribuyen este aumento al deterioro de los hábitos de alimentación y alta ingesta de bebidas y productos con alto nivel de azúcar, por lo que se recomienda mantener una dieta balanceada y hacer ejercicio al menos 3 veces por semana. Bienvenidos nuevamente a Punto y Coma, yo soy Yasmín Jalil y hoy vamos a hablar sobre este tema que me imagino a todos nos interesa porque o padecemos esta enfermedad diabetes o conocemos a alguien cercano que la tiene, ya que es una de las principales causas de muerte que hay en el país y en el mundo entero. Y quiero darle la bienvenida a la maestra María del Carmen Arias López, especialista de la Escuela de los Altos Estudios en Salud en La Salle, nutrióloga. Bienvenida. Sí. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Sí. También me acompaña, desde luego, mis compañeras Pau Barquete y Claudia Mollinedo. Bienvenidas, chicas. Bienvenidos a Punto y Coma. ¿Qué pasa con la diabetes? Porque todo el tiempo estamos escuchando, los medios de comunicación realmente nos volcamos a hablar de esto, de la importancia de hacer ejercicio 3 veces a la semana, la importancia de comer bien, de checarse por si tienes algún familiar que tiene diabetes. Sin embargo, no se reducen las estadísticas. Fíjate que esto que dices es importante. Todos, si tú entras a un auditorio y dices, ¿quién tiene a alguien cercano con diabetes? A lo mejor un primo, un tío, un abuelito, alguien cercano. Yo creo que en México casi todos levantaríamos la mano. Sin embargo, a pesar de eso, creo que se siente lejano. Se siente lejano, o sea, no hay esta conciencia de enfermedad y no hay esta conciencia de enfermedad porque no tenemos esta educación o cultura de prevención, ¿no? O sea, estaban comentando aquí en la entrada que es como la historia natural de un proceso que empieza con sobrepeso y que alguien que tiene 3, 4 kilitos de más podía empezar por ahí, ¿no? De tenerlo, que después pasa a obesidad, que dentro de la obesidad se genera algo que se le llama síndrome metabólico, que puede ser tener la presión alta, que puede ser tener una glucosa alta, que puede ser empezar a acumular grasa en el hígado, ¿no? Sin que esto sea una esteatosis. Y este tipo de alteraciones podrían detenernos y avisarnos que viene el problema de diabetes, porque si tenemos por ahí algún antecedente familiar, pues tenemos este riesgo, ¿no? Ya se estaba dando un dato que yo considero importante, sobre todo por el tema de la comparación. Aquí en México es la primera razón de muerte la diabetes y en el mundo no. ¿Por qué? ¿Por qué aquí en México en específico? No es algo general que digamos, sí, es que todo el mundo pasa. Aquí nos pasa más. ¿Qué estamos haciendo mal? Fíjate que creo que es una causa de muerte porque el tener diabetes te acerca y te pone en un riesgo mayor de tener desencadenarse una enfermedad cardiovascular, sí, ¿no? Y por eso termina. Nosotros genéticamente tenemos una propensión a tenerlo porque
Porque en realidad nosotros tendemos a ser obesos y también diabéticos porque nosotros somos organismos que fuimos preparados durante nuestra gestación para tener condiciones precarias. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo está listo para almacenar, ¿de acuerdo? Y entonces la cantidad de insulina que tenemos, la tenemos lista para actuar ante una condición en donde va a haber condiciones precarias, ¿no? Pero ¿cómo? Mira, tú naces, por ejemplo, nosotros... ¿Cómo te preparan para eso? ¿Cómo podemos revertirlo, digamos? ¿Qué pasa cuando tú eres una persona que está en un estado pobre, ¿no? A lo mejor en un lugar de Zacatecas donde tú eres una mujer desnutrida, vas a tener un bebito, empieza a gestarse este bebé y este bebé sabe que dentro de esta conformación genética que va a formar, va a haber condición precaria, ¿de acuerdo? Va a haber escasez. De repente nace y ese bebé a lo mejor es alguien que migra a Estados Unidos, está en un lugar donde hay exceso de nutrientes, sobre todo carbohidratos, y él estaba condicionado por una situación precaria, se hace obeso y se hace diabético. Ahora, nosotros en México, ¿qué tenemos? Y tenemos en cuestión de manera muy importante, que migramos hace unos 20 años para acá, migramos en cuanto a nuestros hábitos alimentarios, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero alguien puede decir que en México no se comían las hamburguesas, por ejemplo, ¿no? No se conocían las pizzas, pero nuestros tlacoyos siempre estuvieron presentes. Claro, ¿qué tal los tacos? O sea, las gorditas. los chilaquiles siempre estuvieron presentes, pero nuestro problema no era tan grave. ¿Por qué? Porque las raciones también aumentaron de manera muy importante, ¿no? O sea, ¿un alimento en sí puede ser problema? No, un alimento no es problema. El problema es la cantidad en la que comemos. ¿Y qué pasa con una persona que tiene una condición económica que a lo mejor es muy limitada y que no tiene el nivel de educación para saber qué puede elegir? Pues a lo mejor si te ofrecen una ración muy grande de refresco o una ración muy grande de un alimento que tiene muchas grasas, que está frito y lo que sea, lo vas a tomar porque quieres llenar el hambre. No necesariamente te vas a nutrir y eso es problema. Oye, Carmen, y nos hablabas de algo realmente preocupante, o sea, nos enlistabas los síntomas que puede tener un diabético, y también nos comentabas sobre cómo yo puedo detectar esto, pero también considero es importante saber si estos síntomas que tú nos nos mencionabas, y además de los que también, de los demás que existen, varían dependiendo del tipo de diabetes que yo pueda tener, ¿son los mismos para todo tipo de diabetes? ¿Y cuáles son estos tipos de diabetes? Bueno, hablas de algo muy importante. O sea, son dos de grandes ramas, hay más, pero hay dos grandes ramas que es diabetes tipo 1, ¿no? Donde se presenta en los jóvenes, en los niños, y esto es una condición del sistema inmunológico que trata de destruir de manera irracional, pero así actúa, el páncreas y todo lo que es insulina, y no lo tiene, y entonces hay que inyectarla, se educa al paciente y él con una bombita de insulina funciona más o menos. Esto se presenta en niños, a veces en jóvenes, y llevando una vida controlada con su medicamento, lleva una calidad de vida. Bueno, antes era muy complejo porque el empezar con diabetes tan pequeñito era problemático. Hoy en día, la diabetes tipo 2 solamente se presentaba en el adulto, ¿sí? Y en el adulto, ¿qué pasaba? ¿Se presentaba o se presenta? Se presentaba. Ah, antes se presentaba sí, solo en el adulto. ¿Qué Okay. pasa hoy? Que nuestros niños obesos, tan obesos que tú a veces ves un pequeñito que tiene 11 o 12 años, que tiene la estatura de un adulto y tiene una cantidad de peso y una acumulación de grasa importantísima, y entonces él altera su metabolismo y presenta diabetes tipo 2, que no debería de ser. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hay mucho más que indagar sobre estos dos tipos de diabetes y cómo hacer, si te puedes escapar de ella, para escaparte. Si no, pues cómo hacer para mantenerla lo más baja que se pueda. Pero hacemos un punto y coma. Participe con nosotros, por favor, en redes sociales. ¿A qué se debe el aumento de personas con diabetes en México? Es nuestra pregunta. En Twitter el 50% dice a la mala alimentación.
el 20% a la vida sedentaria, el otro 20% a la falta de información y el 10% poca actividad física. Participe, @puntoycoma_TV. Volvemos. De acuerdo con el INEGI, entre 2006 y 2015 han fallecido 1.716.985 personas por 4 causas directamente asociadas a la obesidad. 1, diabetes mellitus con 823.100 decesos, seguido por isquemias del corazón, tercera, enfermedades hipertensivas y por último, diversas formas de hiperalimentación. Bueno, ya estamos de regreso y mi querida Carmen, yo te quisiera preguntar, ¿cómo puedo evitar ser carnada de esta enfermedad? Si a mí me dijeran cuál es tu primera recomendación para prevenir diabetes, es cuidar el peso. Eso sería lo número 1, ¿sí? Okay. Número 2, y de manera importante, cuidar la presión arterial. ¿Sí? La presión arterial nos avisa que está habiendo inflamación en el cuerpo y sería importantísimo tratar de revertirlo. La tercera, y que no menos importante, hacer actividad física. ¿Cómo cuidas la presión arterial? Mira, esta cuestión de la presión arterial tiene mucho que... Hay cuestión también genética, pero una causa muy importante es la sal en los alimentos, ¿sí? Entonces, por eso ustedes han visto que fue una de las cuestiones que trataron de empujar, no los saleros en los restaurantes y todo eso, ¿no? No quiere decir que no consumas el alimento que esté rico, bien condimentado y todo esto. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también necesita de la sal, pero en exceso es problemático. Y esto causa una inflamación de bajo grado que poco a poco te lleva y te condiciona a otra enfermedad. Entonces, lo primero que sería es cuidar el peso. Y el cuidar el peso es llevar una alimentación saludable, que llevar una alimentación saludable engloba, o sea, es complicado, pero ¿qué nos puede dar luz para decir, creo que voy mejor? Si tú te acercas a una alimentación más natural, eso siempre va a ser mejor. O sea, si nosotros decimos, oye, ¿qué te parece un jugo? Bueno, un jugo es problema, ¿eh? Un jugo es problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el mito más grande del mundo, ¿no? Es un jugo, es que problema. todos los papás, ¿a poco? No sé si a ustedes les pasó, pero era tu juguito de naranja juguito en todas la las mañana, mañanas. toronja o naranja, y era como lo sano. No, y además, la Pero verdad... sin colar, decía Bueno, mi mamá, y pero- además en México tú ves que alguien compra un jugo y es 1 litro, ¿no? Le ponen un popote, Sí. es un jugo fresco, natural, sí, pero es 1 litro. O sea, nosotros, si tú tomas la naranja y la comes en gajitos, está excelente porque estás comiendo todos sus componentes. comiendo la fruta natural, Ahora, exactamente. nada más como un indicativo y a todos que les sirva una equivalente de un jugo que pudiera ser de manera saludable, tomarlo es media taza de jugo. Media Y sin taza. azúcar. Bueno, media taza de jugo Pero tal jugo cual. natural, Jugo hecho natural. en casa, porque también muchas veces nos vamos Sí, sí, el que te compras oye, en la hijo, tienda. te El de compro Tetra Pak. tus Ajá. Pumex o exactamente. O sea, todo este tipo de productos que vienen ya en sus envases, Empaques. exactamente. Y es muy fácil para los papás mandar a los niños con este tipo Eso es igual que un de refresco, alimentos, ¿no? pero es terrible. Y fíjate, ¿sí? y cuesta mucho trabajo tratar de educar, como todo, es educación, el agua en el niño, ¿no? Y que no prefiera esto, porque el sabor dulce es el sabor que a todo el mundo nos gusta. Y si nosotros pudiéramos incidir en el corazón de la familia, que es la mamá, ¿no? Que la mamá saludable va a tener hijos más saludables porque los va a gestar de manera más saludable y los va a educar de manera más saludable. Si a la mamá, que es el corazón de la familia y que va a ser en gran parte quien infunde estos hábitos alimentarios, le pudiéramos decir agua, beber agua, ya sería muy bueno, ¿no? En lugar de cualquier otra cosa, y que el jugo sea más ocasional, que comas la fruta, que no la bebas, que tomes un alimento más natural, de decir, una ensalada sí, estaría excelente, pero no en cantidad libre. O sea, yo veo que a veces dicen, oye, ensalada puedo tomar todo lo que quiera. No, la moderación es algo que nos lleva a decir,
¿Puedo tomar cualquier alimento? Sí, moderadamente. Pero ¿por qué ensalada no puedes toda la que quieras? No en Bueno, exceso. ¿qué Y pasa? dependiendo de los ingredientes, ¿no? Entiendo el tema del aderezo, ¿no? Pero Del la aderezo, lechuga como tal, ¿qué? No, mira, es el aderezo y es todo. Hay ensaladas que te sirven con pedacitos de elote, con cuadros de queso, con Garbanzo, almendras, sí. con Con el arándanos. aderezo de crema y Nada. queso azul, pero Con no arándanos de 1000 que tienen calorías. azúcar, todo el mundo, ay, mis arándanitos deshidratados tienen azúcar. Entonces, sí, pero tiene que tener, sí, usas 2 cucharadas de arándanos, 3 nueces Así en es, todo en pedacitos, porciones mínimas. Todo en porciones moderadas. Y si tú te acostumbras a tus pequeños a decir, mi ensalada, ¿no? Yo voy a acompañar esto con ensalada. Los platos enormes no deben ser ni siquiera de lechuga. Pero esa es mi pregunta, porque a mí el otro día me estaban vendiendo un polvo de greens, así se llama, de verdes, que es como todo lo que tu cuerpo necesita para limpiar, pero para el detox, pero para no sé qué, como la octava maravilla. Y yo, ¿pero qué? O sea, ¿y si me como la lechuga y los verdes? Ah, si te lo comes está buenísimo, pero nadie se puede comer todo lo verde que necesita en un día. Por eso te pregunto en Sí. específico, ¿por qué la lechuga no se puede libre? Sí lo puedes tomar. Si tú te acostumbras a ser moderado, debes de comer poco. Debes comer a menudo, debes de comer despacio. Pero tu ración tú comiendo en cantidades moderadas, tú no vas a hacer 3 tazones de ensalada, ¿sí? Tú vas a decir, mi ensalada va a ser 1 o 2 tazones y va a tener tomatitos y algo. ¿Y si me tomo 10, qué me pasa? No te va Sin a pasar nada. nada, pero para educar, nutrición en gran parte es educación. Ok. Sí, O sea, no que te haga Nutrición. daño a tu organismo, No, sino para que te no, adaptes, ¿no? es parte de educar. Si tú haces una gran capacidad de estómago y siempre estás acostumbrado a comer una cantidad ilimitada de lechuga, por decir algo, el día que no tengas la lechuga y lo que tienes enfrente son unas papas, ¿qué vas a hacer? Ahora, es más complicado que eso, ¿no? Porque yo entiendo, a mí me encanta este tema porque yo soy muy de seguir este tipo de cosas, me he metido mucho durante muchos años y me encanta el tema de la salud. Y yo lo entiendo, por ejemplo, ahorita que decía Jazz, el tema de la lechuga, pues puede ser libre, pues tal vez porque las calorías son muy bajas, pero también desde mi punto de vista yo soy amante más bien de las cosas que nutren, no tanto de las que tienen pocas calorías. Y yo, por ejemplo, la lechuga es de los que más me chocan, de los que más hago a un lado, no porque no le falte un poquito de, o sea, sí tiene fibra y algunas cosas, pero en nutrición tal vez yo podría decir, no, pues prefiero el kale, que ahora está de moda, pero que realmente si uno investiga, pues tiene más propiedades, o la espinaca. Entonces, creo que nutrirse como tal, y además hablando también de la diabetes, porque son muchas cosas, tendríamos que comprender, como lo decías al principio, con educación, cuáles son las propiedades de los alimentos. Y son tantos que creo que ahí viene la primera limitante para alimentarnos bien, que al menos a la gente que yo tengo cerca me dicen, es que es tan difícil, pues es que entonces ya nada se puede. No es que no se pueda, pero prefiere espinaca en vez de lechuga. Ahora ya ni la lechuga. No. O sea, no es por ahí, pero creo que es mucho más complejo. Y si lo estudiáramos desde chiquitos, sería más Exacto. fácil. Y mira, incidir en el corazón, vuelvo a lo mismo. Si tú tienes un agua calma y metes un dedo y se replican las ondas, si tú vas al corazón y al centro, que en gran parte es la mujer, y fíjate que es complejo lo de la mujer, porque en general la mujer tiende a ser más pobre en nuestras sociedades y por eso más obesa, y porque si tiene el alimento mejor se lo da a la familia y ella come cualquier cosa y entonces es más obesa, más enferma y nos va causando problema. Pero en esto que tú dices es cierto, y fíjate que un poco de educación y mucho de sentido común, porque si tú dices, sí voy a tomar el color en cuenta, ¿no? Una ensalada verde sí está bien, pero si la completamos con un poco de zanahoria y un poco de jitomate y a lo mejor unos pimientos morrones está bien. Y volviendo a la diabetes, es importante porque si tú te vas al alimento natural, sí es cierto que vamos a tener que cuidar esos carbohidratos que nos encantan, que nuestro cerebro es el principal comedor de carbohidratos, los necesita. Cuando tú dices rápido quiero un alimento, no dices rápido quiero una pechuga asada con pepino, sino dices una galleta, un algo, el cerebro te lo pide y lo necesita, pero si le damos algo natural, va a ser un carbohidrato mucho más diluido, que nos va a provocar mucho menos problema que tomar una cucharada de azúcar o una bebida dulce, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño punto y coma y después del corte comercial yo quiero que nos platiques justamente
¿Cuánta es la responsabilidad de los padres en los pequeños que padecen diabetes? Porque si bien es mucha, también pueden ser algún trastorno del niño y no siempre se le tiene que echar la culpa al papá o a la mamá. Aunque, y yo lo digo porque yo lo viví, las costumbres o los hábitos de la niñez sin duda se trasladan a la adultez. Pero vamos a hacer un punto y coma, volvemos con más, no se vaya. Estamos listos de regreso y mire, diabetes en cifras, ahí les van. 87.7% de los adultos son diabéticos en este caso y reciben... Se los estoy leyendo todo mal. 87.7% de los adultos con diabetes recibe tratamiento para controlarla. Ahí está. Ahora, las mujeres reportan mayores valores de diabetes, 10.3%, que los hombres, 8.4%, ya lo platicábamos. Ahora, 46.4% de los adultos con diabetes no realiza medidas preventivas para retrasar o prevenir complicaciones. Este punto vamos a tratarlo también de mujeres y hombres, pero Clau, tenías una pregunta antes del corte. Sí, o sea, ¿cuánto inciden los papás en casa para que los niños que padecen, que son muy pocos, pero los hay, que padecen diabetes, o sea, sean mucho más propensos a esta y a cualquier otra enfermedad? Fíjate que esto que dices es importantísimo. Nosotros en el abordaje para el niño, igual que en el caso de la obesidad y de la diabetes, tienes que hacer un abordaje familiar, de grupo. No puedes tratar al niño si toda la familia no se compromete. No puedes sujetar al niño a un tratamiento donde el principal medicamento es el alimento, donde le digan, tú no te comes el tamal y tú sí, ¿no? Yo creo que inciden de manera muy importante y además porque la mayoría, los niños que están llegando a diabetes 2 hoy en día, que yo comentábamos hace un momento, es porque tienen una obesidad de manera muy importante, o sea, son obesos no tipo 1, sino tipo 2 o tipo 3, o sea, tienen ya una obesidad muy, muy importante y alguna vez ese chiquito tuvo sobrepeso y no lo detuvieron. Claro. Y alguna vez ese pequeñito ya llegó a tener un peso tan elevado y no puede hacer ejercicio y se le dan este tipo de alimentos que yo creo que los papás aquí tienen una gran responsabilidad. Mari Carmen, Sí. ¿cómo se debe de alimentar ahora alguien que ya tiene diabetes? Porque estábamos platicando de cómo hacerlo para prevenir la diabetes, cómo nos deberíamos de alimentar todos los días. Pero alguien que ya tiene diabetes, ¿debe de tener algo distinto? Mira, en el caso de una persona que ya tiene diabetes, es el caso real donde tú realmente puedes confirmar que el alimento es tu principal medicamento, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Seguir algunas reglas básicas. No podemos decir todo, pero vamos a decir unas reglas básicas. Tienes que tomar tu primer alimento en la primera hora en la que te levantas. ¿Por qué? Porque tenemos que romper el ayuno y nosotros tenemos que poner a ese paciente lo que más necesita es estructura, que haya horario. Ay, qué bueno que lo dices, porque soy una y me apunto de las que no hace No esto. desayunas. Yo me despierto, tomo mi vaso de agua, sí, pero no desayuno. Y sé que no es bueno para mi salud, pero no desayuno. ¿Y no te da hambre, cuántos de no los te que me sientes están mal? viendo ahorita No lo no se hacen. sienten... ¿Y no te Exacto. sientes mal cuando no desayunas? No te duele el ya me estómago, acostumbré. no te da hambre. Eso es lo peor, que el cuerpo se acostumbra y entonces... no Porque me da hambre, yo si no tiempo para como, desayunar no tengo. Y cuando que me tú no desmayo. tienes diabetes, que ya hay la alteración metabólica, ¿qué es lo que pasa? Que tu cuerpo se protege y produce cortisona. Y con la cortisona toma inflamas, parte ¿no? de lo que tú tienes, ¿no? Normalmente el músculo como combustible. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre está trabajando y la glucosa la necesitas. Y entonces tú puedes decir, no, yo no lo necesito, y tu cuerpo tiene un mecanismo para protegerte y en general lo toma de tu mismo Ok, cuerpo. ¿qué otra cosa? Bueno, esto es, empiezas a contar ahí y entonces tienes que tomar raciones pequeñas en donde sí vas a tomar en cuenta los carbohidratos, dependiendo si tú eres un diabético que sea insulino dependiente o eres un diabético que se controla con hipoglucemiantes, que es solamente pastillas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que tomar en cuenta qué tipo de diabético es, qué medicamento se le está dando, a qué hora se le da, y tiene que estar muy cerca de esa toma de medicamento. Entonces, toma el medicamento, toma el alimento y después debemos de tomar
4 o 5 horas máximo para su siguiente alimento. Pero al despertar, ¿cuánto tiempo tienes que dejar La pasar primera como hora. máximo? La primera Una hora. Antes de que se cumpla la Sí, eso sería lo ideal. Y más aún cuando un paciente diabético quiere ir a hacer ejercicio. ¿Se va a hacer ejercicio el paciente diabético en ayuno? No. No, tienes que Porque comer algo. Tiene que tomar algo. ¿Por qué? Porque va a ir sobre su glucosa y no la tiene. Ni el Mari diabético Carmen, ni el que está bueno y sano. No debería de Porque ser, también- pero en para el caso prevenir. del diabético habría que ser más cauto para esto. Quiero regresar un poco a los alimentos que decías y cómo comer para me parece que aunque insisto, lo escuchamos repetidamente, lo hacemos todo mal. Entonces, decías, jugo, bueno, si te vas a tomar un jugo, tiene que ser medio y tiene que ser natural y sin endulzar, me imagino. ¿Por qué es mejor la fruta entera? ¿Por qué el hecho de que tenga fibra, ¿no? Te hace mucho mejor que tomarte el Sí. puro jugo de esa fruta? Es todo el componente. Cuando tú tomas una naranja en gajito, tú fíjate que te vas a comer el gajo completo con su parte blanca, con todo. Todo eso tiene nutrientes. El masticarlo, despacio, el que se digiera y que el cuerpo reciba ese nutriente de manera natural va a ser excelente. Cuando tú haces el jugo, quitas parte de Claro. esto. ¿Sí? Ya, Ahora, además sí. te engorda menos, ¿no? Por la fibra. Como La que lo fibra procesas como distinto. tal, sí, porque lleva una digestión más complicada. ¿Qué pasa cuando una persona está enfermita? Que tú le das, por ejemplo, un jugo, ¿no? Porque ese va a pasar muy rápidamente al torrente circulatorio y ¿quién es el que tienes que proteger antes que nada para que siga funcionando? El cerebro. Y la glucosa va a entrar así, pero la persona está enfermita, no puede comer todo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con un alimento cuando está líquido? Aumenta la superficie de contacto y eso hace que el azúcar entre rapidísimo al torrente circulatorio. Cuando tú lo compones con fibra, ¿sí? Si, por ejemplo, tomas un poco de fruta con yogur y le pones unas 3 nueces, eso ya lo mejora mucho. Que además Porque también la oxidación, ¿no? Entiendo que después de media hora de exprimir la naranja también se oxida y se vuelve como azúcar, ¿no? Alguna de las vitaminas, ¿no? Que son lábiles a los componentes como la vitamina C, se descomponen muy rápido. Alguna otra se conservaría, pero si tú haces por ejemplo, en el caso del diabético, nosotros no queremos que el diabético haga picos de glucosa, que entre rápidamente el azúcar a sangre y no la aproveche durante varias horas. Entonces, si toma un platito donde va a haber un poco de papaya, por ejemplo, va a haber unas 4 o 5 cucharadas de yogur, o sea, una media tacita de yogur natural, unas 3 nueces, ya tenemos ahí proteína, tenemos carbohidrato, tenemos grasa y esto se va a digerir más lentamente, el azúcar va a entrar a la sangre, pero más lentamente y va a haber más espacio para que el diabético tenga esa cantidad de energía y pueda llegar a su siguiente alimento. Es increíble cómo la combinación de alimentos, lo que mencionas, ¿no? Porque alguna vez también en esta mesa nos decían, si te vas a comer una carne, tienes que comerte al lado una ensalada, porque entonces la fibra va a nivelar cómo llega a tu sangre y es sabia la naturaleza, por eso una manzana tiene su cáscara, tiene todo para que te la comas así, que no lo hagas nada más jugo. Antes de ir con Clau, ¿qué pasa si lo endulzas con stevia? O sea, decías tú hace rato, hay que acostumbrar a los niños a tomar agua, ok, ¿qué tal que le dan agua de Jamaica, por decirte algo, y le echan un poquito de stevia? ¿Está bien? ¿O mejor azúcar normal? ¿O moscadado? Mira, yo en esta cuestión sería cauto. ¿Qué pasa con un edulcorante artificial? Cualquiera de estos, o sea, el stevia hoy en día tiene una gran penetración y sobre todo en los grupos de niños, porque dices viene de un alimento natural como son las hojitas, ¿no? De esta plantita que son dulces y todo, pero lleva un proceso químico y al final lleva un proceso químico. Sin embargo, yo creo que cuando tú diagnosticas a una persona ya como diabético, el edulcorante es una alternativa para que él pueda disfrutar del alimento dulce, ¿no? Cuando hay alimento, no para estarlo tomando entre comidas. ¿A qué voy? Tú debes de educar a tu hijito, a ti misma, a tu familia, a que la hidratación es con agua. Y que si tú quieres disfrutar de un alimento, de un agua en el momento del alimento, donde de todas maneras vas a utilizar insulina para digerir todo el alimento y vas a tener un agua de Jamaica con un poco de stevia y un poco de azúcar,
está bien, ¿sí? Pero no todo, como hay personas que dicen, no, a mí el agua ni me la des. Yo no quiero hidratarme con agua. Entiendo todo que el tiempo con edulcorante. Por ejemplo, del edulcorante también algo negativo, bueno, al menos que yo lo entendí así, era que acostumbrabas a tu cerebro a las cosas dulces y entonces si tú te tomas algo endulzado se te antoja, por ejemplo, un café con un poco de stevia y tal vez leche. Puedes entonces recurrir después a una galletita. Como que te haces adicto, ¿no? No, pero lo acompañas con algo que Dulce. viene con ese paladar dulce. En cambio, si te tomas tal vez el café solo o el agua sola o el agua tal vez sí de Jamaica, pero sin endulzar, no se te antoja algo como galleta o pastel o dona. ¿No? Mira, eso sería algo importante, esto que tú dices es importante, pero también es muy importante el que el edulcorante es solamente una ayuda, ¿sí? No tenemos que estarlo usando continuamente. Yo veo mucha gente que le asustan los edulcorantes artificiales y piensan que les va a causar algún daño. No es el edulcorante en sí, ¿no? Es el exceso. Es el exceso del edulcorante. El niño, si se acostumbra a hidratarse y a tomar el alimento de manera natural, no va a haber ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes un pequeño que ya se hizo obeso, que llega a diabetes 2, que le gusta solamente el refresco, que no quiere tomar el agua Entonces, y que sí. después lo quieres hidratar durante todo el tiempo con una bebida de 2 litros llena de edulcorante? Ese es el problema. Y es importante acentuar eso, porque, ay, sí, estoy comiendo sano, yo porque padezco de diabetes, pero lo estás haciendo en exceso. En exceso. Bien, pues déjenme ir rapidísimo a un punto y coma y como siempre les pedimos que nos ayuden con su opinión. Ahí estamos en Twitter como siempre para poder compartir y dice, ¿a qué se debe el aumento de personas con diabetes en México según su opinión? Aquí dice, mala alimentación lo cree el 50%, 20% vida sedentaria, 20% falta de información y 10% poca actividad física. Vamos a un corte y regresamos con más. Y la pregunta que todos nos hacemos, más quienes padecen esta enfermedad, ¿la diabetes se cura? No, desafortunadamente es una enfermedad crónica que hasta el día de hoy no tiene cura. La diabetes es contagiosa, también es falso, porque esta enfermedad obedece a diversos factores de riesgo que predisponen a desarrollarla, pero no es contagiosa, así que no se preocupe. Y otro de los mitos que creemos, un enojo, un susto o una impresión provocan diabetes, claro que no. Señor, señora, esta enfermedad es causada por fallas en el metabolismo que utiliza y aprovecha los alimentos. Lo que es cierto es que una vez diagnosticado este padecimiento se puede tener una buena calidad de vida con los cuidados adecuados, cuidados que hemos mencionado a lo largo del programa y seguiremos haciéndolo. Por supuesto, una dieta balanceada, chequeos al médico y actividad física. Esa es una muy buena pregunta. Y hablando de esto, y también en nuestra pregunta en Twitter, trae uno de los puntos es la actividad física. ¿Qué tan importante es la actividad física? Porque muchas veces creemos de, a ver, yo voy al mercado todos los días, en lo que camino de mi casa al mercado y en lo que regreso yo ya hice ejercicio, pero no es lo mismo eso, no es lo mismo la rutina diaria que el hacer ejercicio en una caminadora, el estar en una elíptica, o sea, el hacer ejercicio y concentrarte únicamente en ello. Platícanos más al respecto. Fíjate que es importantísimo. Hoy en día no sabemos qué tiene más peso, yo creo que es casi lo mismo, ¿cuál es el problema entre comer de más y no hacer ejercicio? O sea, la actividad física es indispensable. Fuimos diseñados para movernos. Necesitamos el movimiento. Y esto que decías de una actividad física regular es importante porque tenemos que hacer el esfuerzo. Si tú no tienes más que las escaleras de tu departamento, pues sube y baja las escaleras de tu departamento con tiempo, tratando de subir y bajar en un mismo tiempo. A lo mejor tú dices, oye, ¿sabes qué? Me voy a salir a caminar, sí, pero trata de planearlo de manera que sea en tu manzana y no te estés deteniendo, sino que sea un paso continuo en donde tú hagas esta rutina de que a lo mejor vas a un buen paso y de repente 2 o 3 minutos aprietas el paso lo más que puedes para que se acelere tu ritmo cardíaco, para que tu respiración se agite y el metabolismo realmente responda a este impulso que tú traes y luego vuelves
vuelves a tomar el aire y el aliento y das otros 10 minutitos y vuelves a apretar. Lo que se necesita es que verdaderamente este metabolismo no se haga tan ahorrador, que no todas las calorías y que a veces tú dices, oye, ese vaso de agua todavía no lo tomo y ya me está haciendo efecto. Sí, pero no te mueves, ¿sí? Tienes que hacer el esfuerzo de la actividad física regular. Y creo que ustedes mencionaban esto de por lo menos 3 veces a la semana. Fíjate que esto tiene algo que ver con que el ejercicio, cuando tú te haces el esfuerzo para hacer un ejercicio fuerte, donde realmente por lo menos 40 minutos estuviste con un ejercicio regular, el ejercicio se queda contigo 72 horas y sigue haciendo efecto. Pero si tú dices, yo hice ejercicio sábado y domingo, pero los demás días no, ese efecto que tú hiciste tan benéfico. En cambio, si tú dices un día sí, un día no, un día sí, un día Así no, es. bueno, ya eso. Claro, Y y es si que es sabes que diario, también- aún mejor. Sí, ¿estás bueno, de si acuerdo? es O sea, hay diario, que adaptarse. y valdría la pena. Hay dos cosas que ahorita leía Clau sobre los mitos y las realidades. Decía, no es contagiosa, no, pero sí es hereditaria, ¿verdad? Eso sí, Eso sí. definitivamente. Entonces, la si tú carga sabes genética. que tu papá, tu abuelo, alguien de tu familia tiene diabetes, tienes que Foco tener rojo. cuidado en particular y tienes que estarte haciendo estudios. Eso que tú dices es importantísimo. O sea, tienes que tener cuidado, sí, lo debemos de tener todos, pero hacerte estudios. Hacerte estudios. ¿Cada cuánto? ¿Qué sería? Por lo menos, si tú eres todavía una persona joven, a lo mejor estás en los 18, los 25 años, tienes un peso bueno, una vez al año es Una vez al suficiente. año, ok. Pero si tú no tienes buen peso, tendría que ser cada más. 6 ¿Y meses. qué estudios hay que decirlo? Revisar mi nivel de glucosa en Claro, la sangre. la sangre. Exacto. Y también hay unas maquinitas, no sé si esas se apliquen, ¿no? Las que nada más te sacan una gotita de sangre, que es lo que hacen los diabéticos diario. La otra que decían, un susto no te provoca diabetes. Pero dime una cosa, ya que tienes diabetes, si tienes un enojo muy fuerte, un susto muy fuerte, ¿por qué te sube ahí el azúcar? Fíjate que no solamente es el enojo o el susto. Acuérdate que cuando se altera el metabolismo de carbohidratos, alteramos el metabolismo de todo. Por eso el diabético se le afecta la vista, se le afecta la circulación, la presión arterial, su función cardíaca. O sea, todo él entra en problema porque el metabolismo se altera. ¿A qué voy con esto? Que tú dices, yo tuve un susto y si a lo mejor tu nivel de glucosa no estaba muy bien, pero además todo tu cuerpo reacciona sacando a sangre toda la cantidad de azúcar y todo que necesitas para responder, bueno, entonces va a alterar y va a subir tu nivel de glucosa. Pero lo que pasaría también con una persona que ya es diabética y tiene una infección muy fuerte, como puede ser una infección de una muela, no se ha cuidado los dientes y entonces sus niveles de glucosa no los puede controlar y dice, ¿qué pasa? Estoy tomando mi medicamento, mi alimento, sí, pero hay una infección. Y eso, como tienes alteración en tu metabolismo, hace que tus niveles de glucosa no estén bien porque hay una infección, hasta que localizan que la infección es en tu muela. Y entonces va. Mari Carmen, estábamos platicando hace rato de los edulcorantes como opción, pero también existe todo lo light, el mundo de lo light y lo cero. Que ese es otro mito también. Cuéntanos qué onda con esto. Es complicado y yo les diría que prudencia con esto. ¿Por qué? Una persona toma a veces un alimento light y piensa casi que está tomando una pastilla para poder comer todo lo demás. Porque entonces dice, no, yo tomé mi café light, entonces me puedo tomar este bizcocho. O me puedo tomar Tráigame un pastel de yogur light. chocolate, pero Exacto. un refresco cero. Y esto se toma como si fuera un factor de protección tan fuerte como eso, y eso es difícil. Ahora, ¿qué otra cosa? Yo me tomo el alimento y dice light, depende a qué le llames light. Si tú hablas de una leche light, bueno, una leche light le quita la grasa saturada. Pero tiene tal vez más azúcares. Y tiene azúcares, ¿sí? Ahora, ¿una leche light sería problema? No, porque le quitas la grasa saturada y puedes ponerle unas almendras y está bien. Pero si tú estás hablando de un alimento light que para que tenga esas características probablemente le tuvieron que poner muchos más componentes Exacto. químicos,
o peor. Exacto, le quitan algo, pero le ponen en su lugar cosas peores. Claro, ahora muchas veces un alimento para que tenga las mismas características pues lleva otro tipo de almidones y gilitoles y que no necesariamente, no quiero satanizar porque no es el caso de un alimento que sea industrializado y que es cuidado y que todo eso, es prudencia. Y en el alimento light tú dices, oye, a lo mejor yo como diabético puedo probar de repente un alimento light, sí, pero educando al paciente de qué manera lo va a usar. Y sabiendo leer también las etiquetas Exacto. es muy importante, porque el que diga light no quiere decir que no tiene azúcar, a lo mejor O que como no dices, tiene grasa, calorías. o que no tiene calorías, Porque pero sí aquí las en tiene. particular el azúcar es bien importante, todo lo que mencionaste ahorita que luego no tiene azúcar, pero esas cosas sí tienen azúcar. Vamos a hacer una pequeña pausa, participe con nosotras en redes sociales, nuestra cuenta de Twitter @puntoycoma_tv. La pregunta del día: ¿a qué se debe el aumento de personas en diabetes? En México el 50% dice mala alimentación, el 20% dice vida sedentaria, el otro 20% falta de información y el 10% que resta también dice que poca actividad física, que es un poco lo mismo que vida sedentaria. Participe con nosotros, volvemos. ¿Cuántas preguntas? Y al parecer nosotras como que damos por sentado que usted sabe cuáles son los síntomas para saber si tiene o no tiene diabetes, pero no todo el mundo lo sabe, nos están preguntando. Así es que, Mari Carmen, ¿qué pasa cuando vas muchísimo al baño o tienes mucha sed o te empieza la cintura a engordar, a engordar, a engordar? ¿Pueden ser síntomas de diabetes? Desde luego, mira, hay tres que han sido los síntomas clásicos de diabetes, que es polifagia, polidepsia y poliuria. ¿Qué es? Tengo más apetito, ¿sí? Y orino con más frecuencia y además de esto, yo empiezo a oler, a lo mejor esa orina puede oler como a manzanas, ¿no? A manzana. Como sí, dulce. Sí, dulce. Porque estamos porque sacando el está azúcar sacando por el la azúcar. orina. Es tan excesiva, ¿no? Entonces, y hay sed, ¿no? Entonces son polifagia, polidepsia y poliuria. Ahora, esto que tú dices que me parece importantísimo, dices, oye, empiezo a aumentar el tamaño de la cintura. ¿Por qué tomamos el tamaño de cintura como un índice importante de enfermedad? Porque cuando tú tienes un perímetro cintura mayor a 80 en mujeres, 85 en hombres en México, hay que tomar en cuenta si es alto o no, pero ese es nuestro estándar. ¿Qué parecería? Que tienes esta acumulación central de grasa y donde tienes todas tus vísceras importantes aquí, ¿no? Y entonces esta cuestión de la grasa visceral que empieza a causar problema porque empieza a haber una inflamación crónica de bajo grado que nos va poco a poco, primero con un poco de presión alta, con a veces intolerancia a carbohidratos, terminando en diabetes. Y en diabetes, hoy en día en México es muy problemático porque un diabético que no está controlado, su siguiente paso va a ser estas alteraciones en ojos, en los pies, en la circulación, en la presión arterial, pero después, ¿con qué termina? Con un problema en riñón. ¿Qué porcentaje de grasa es ya peligroso en el cuerpo? Cuando llegamos a qué porcentaje ya uno puede prender la alarma. Entiendo que mujeres y hombres es muy distinto, se mide el porcentaje distinto. Sí, mira, en el caso, los hombres están hechos para tener más músculo, ¿no? Sí. Y las mujeres, al tener esta capacidad de poder tener bebitos, podemos tener más grasa. Entonces, depende mucho de la persona, de su actividad, de su misma configuración, pero normalmente 25% debería de ser hacia mujeres y un 22% hacia 20% en hombres. Ya ¿sí? más de eso ya no es debería un de foco ser. rojo. Y algo que con lo que nosotros lo medimos de manera muy sencilla es con el perímetro cintura, ¿no? Porque normalmente una persona que tiene un abdomen muy elevado, ¿no? Muy grande, que además lo tocas y es duro, ¿no? Es como pancita como de embarazo. Y sobre todo en los hombres, en las mujeres en México también, pero toca esas barriguitas, son duras, Sí, o sea, están sí. llenas de estrés. Muy probablemente Oye, si se hacen análisis van a tener alteración. Perdón que te interrumpa, pero este bebé, que fue una noticia que dimos en la semana muy importante, de este bebé que tiene, me parece que 10 meses y pesa 30 kilos. Bueno.
Eso que es como ya decías, que las mamás empiezan como a alimentarse mal y nacen los chiquitos así, Un bebé que seguramente tiene diabetes, Sí, ¿no? ahora, un bebé que nace el peso promedio con el que nace un bebito son 3 kilos, ¿no? Normal, eso podría ser, lo podríamos considerar bien. Un bebito que nace de 4 kilos, no para Sí, nada esto, no 30. ya podríamos hablar de un bebé que en su vida adulta va a tener que vigilar ese riesgo O sea, eso de, aumentado. ¡ay, 4 kilos, está bien sano! No, Para Ya nada, no. para nada. Allá en cabina tiene una pregunta. Cetoacidosis, ¿qué es? Y si se cura, no se cura y en qué momento se da. Bueno, cuando tienes, los niveles de azúcar pueden subir tan altos, ¿sí? Que entonces esta filtración del riñón va siendo incompleta, no puede, va quedando un poco de esta azúcar en sangre y llega a haber en este metabolismo alterado ya del riñón la cetoacidosis. ¿Sí? Ahora, esto ya nos lleva a tener un tratamiento más complejo del paciente, ¿sí? Siempre cuando los niveles son altos, pero todavía estamos en etapas tempranas, podemos llegar a incidir en el paciente de manera de poderle regresar a una calidad de vida bastante buena, sí, nada más teniendo cuidado con sus medicamentos y eso. Pero cuando ya va hacia alteración de riñón, ya estamos hablando de otra cosa, porque el paciente puede llegar a diálisis o hemodiálisis. Oye, pero con esto que comentaban de el aumento de peso, se ensanchan las caderas, demás, también hay que tener cuidado porque muchas veces la pérdida de peso es inexplicable y es vasta. Entonces también hay que revisarse a tiempo cuando tengas este tipo de padecimientos. Y Mari Carmen, yo te quiero preguntar por último 2 cosas. 1, ¿qué es lo que alguien diabético no debe consumir? Y 2, ¿con qué suplementos podría yo disfrazar el antojo por lo dulce si soy diabético? Bueno, no deberías, si eres diabético y realmente quieres tener una buena calidad de vida, yo te diría, no utilices lo que son modera muchísimo, pero trata de no utilizar las bebidas ¿Alcohólicas? los refrescos, las bebidas alcohólicas. Eso tiene que ser con mucha moderación. Si es un diabético mal controlado, no lo puede tomar. No puede tomar alcohol, no puede tomar bebidas gaseosas que puedan estar azucaradas. Ni siquiera jugos, cero. O sea, jugos, sin azúcar. Sí, pero no azucaradas, ¿sí? Ok, ajá. Y no debería de tomar bizcochos, pasteles, todo esto industrializado, no debería. ¿Qué creo yo? ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón, La otra Jessica. pregunta es, ¿con qué suplementos puedo yo disfrazar el antojo por lo Bueno, dulce? sí podemos utilizar de repente, si tú dices voy a preparar mi bebida con Splenda, yo soy diabético, voy a tomar mi comida y quiero tomar una bebida dulce, puedo usar ahí un Splenda, cualquiera de los edulcorantes. Pero hay que existen. dulcecitos o algo que yo pueda tener en la bolsa o... Sí podría utilizar y en ese caso tenemos estos dulces que están libres de calorías, ¿sí? Y que podríamos utilizar, que son especialmente diseñados para paciente diabético. Pero hay que decirlo, eso no quita que tengas que comer de manera regular Exacto, tus 4 o exacto. 5 comidas al día. Sí. Por último y como conclusión también yo quiero preguntarte la parte psicológica, que poco lo hemos tocado, más nos hemos ido por, bueno, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, las reglas, los síntomas, pero ¿qué hay de psicológico en la comida? Hace un par de programas hablamos de la parte psicológica del dinero, ¿no? Y ahora nos toca hablar de la parte psicológica de la comida. Cuéntanos de esto para cerrar y englobar un poco lo que nos está pasando. Mira, yo creo que esto que dices es importantísimo. El paciente diabético, en cuanto recibe la noticia de que es diabético, ese ya es un impacto emocional importante. ¿Cómo no? Lo va a padecer toda su vida. Pero esto del alimento, por eso creo que debe ser educación. Es comiendo con conciencia lo que tenemos que hacer, ¿no? Estar consciente de lo que estás comiendo. Si tú realmente tienes una porción pequeña, te ocupas de que esté bien presentado, que tengas tu mantel puesto, que regreses a este concepto de mesa familiar, que lo huelas, que lo toques, que veas su textura, que lo disfrutes y no comas al lado de la computadora y no comas viendo la tele y no comas nada más en el cine en una manera mecánica en donde solamente te lleva el instinto de comer y no la conciencia de lo que estás haciendo.
Y a veces el sentimiento que hay detrás de la comida, ¿no? Porque luego también se hace como si fuera solo de las mujeres, ¿no? Se generaliza y las mujeres están tristes y comen helado. Pero creo que deja ver lo que sucede en una sociedad en general con la comida. Es decir, hoy me porté bien, hoy me puedo comer un tamal. Hoy me porté El bien, premio mamá, y el hazme un castigo, chocolatito ¿no? caliente. Presente. Sí. No, yo creo que eso también es cierto, pero mira, eso también es cuestión de educación. No podemos quitarle al alimento esta situación que tiene de placer, sí lo tiene. Carga emocional. Y la verdad es que creo que por eso es mejor tratar de preparar, no quiere decir comer feo, sino comer bien, disfrutarlo, porque el alimento también es un placer. Ay, es un placer, Es un ¿cómo placer. no? Y no la lo vamos a verdad. hacer. O sea, lejos de si es placentero y la Sí carga te puedes dar esos emocional, la verdad es que sí es Claro, delicioso, ¿no? Hay que solamente, saber por hacerlo. eso yo creo acercarse con quien no debe de apoyarte y tratar de hacer un menú que te lleve a una buena calidad de vida Balanceado. y disfrutar. Esa sería tu conclusión, Mari Carmen. Eso sería mi Además de conclusión. prevenir. Claro. ¿no? Que es muy que, importante. sobrepeso, por favor, ahí es donde nos tenemos que detener. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Y ya lo dijeron, hay que prevenir, hay que comer sano. Y sí, de pronto hay que darse uno que otro gustito, como decía Clau. Hay cosas ya que podemos comer sin que nos provoquen diabetes. Les agradezco muchísimo, Clau, Pau. Gracias a ustedes por habernos visto. Nos vemos mañana con las gracias.